el ojo de la Candelaria. Nunca pensé que la muerte tendría un rostro tan familiar, que los ojos que un día vi brillar bajo las luces de los bares en la Candelaria serían los mismos que me perseguirían desde la oscuridad. Cuando llegué a Bogotá, la ciudad me pareció un laberinto de historias antiguas y vidas entrelazadas, pero nunca imaginé que la mía terminaría así. Había escuchado rumores entre los clientes habituales y las chicas de la calle sobre una prostituta asesinada, pero lo tomé como otro cuento para asustar a los novatos. En este trabajo, aprendes a filtrar la verdad de la ficción y te acostumbras a ignorar las advertencias que parecen no tener fundamento. Sin embargo, algo en la forma en que contaban la historia de la chica de la Candelaria me inquietaba, aunque nunca admití que me afectaba. Las palabras siempre parecían demasiado precisas, los detalles demasiado nítidos. Decían que su nombre era Valeria y que, como muchas otras, había sido atraída por la promesa de dinero fácil en las calles adoquinadas del centro histórico. Valeria había sido una figura habitual en la Candelaria, conocida por su belleza y por sus tratos con algunos hombres poderosos. Nadie sabe con certeza qué ocurrió la noche de su muerte, pero lo que sí es cierto es que su cuerpo fue encontrado en un callejón, brutalmente golpeado, irreconocible. Fue un cliente, decían, un hombre al que había visto muchas veces y que, aparentemente, no le debía inspirar desconfianza. La noticia corrió como pólvora entre las chicas, llenando de temor las esquinas donde antes el bullicio de la vida nocturna lo dominaba todo. Esa noche, como tantas otras, tomé mi ruta habitual por las calles de la Candelaria, bajo la fría luz de las farolas que apenas lograban penetrar la neblina que se arremolinaba entre los edificios coloniales. Sabía que el barrio tenía su propio pulso, uno que vibraba con la historia y la muerte, pero nunca había sentido su peso de manera tan palpable como aquella vez. Todo parecía estar en su lugar, y sin embargo, algo estaba terriblemente mal. El ambiente tenía una pesadez que no podía explicar. Los sonidos de la ciudad se apagaban a medida que avanzaba, hasta que todo lo que quedaba era el retumbar de mis propios pasos sobre los adoquines húmedos. Mi teléfono, que siempre mantenía en la mano, marcaba la medianoche, pero no había señal. Caminaba con la certeza de que me seguían, pero cada vez que miraba sobre mi hombro, no había nadie. Había aprendido a no dejarme intimidar, pero algo en mi interior, una sensación que no podía ahuyentar, me decía que no debía haber salido esa noche. Las sombras parecían alargarse de manera antinatural y los callejones, que conocía tan bien, se volvían laberintos. Estaba perdida en un lugar que había recorrido miles de veces. Fue entonces cuando noté que no estaba sola, o al menos, no del todo. Al girar una esquina, una figura se detuvo al final del callejón, iluminada por una farola que parpadeaba con la insistencia de una vela a punto de apagarse. Al principio pensé que era otra trabajadora, alguna novata buscando un lugar seguro en medio de la noche. Pero cuando me acerqué, noté que la mujer permanecía inmóvil, su cabeza baja, su cabello lacio cayendo como un velo que cubría su rostro. Vestía un vestido blanco, como aquellos que se usan en las noches de verano, pero estaba completamente fuera de lugar en la fría noche bogotana. Me detuve, sin saber exactamente por qué, pero algo en la forma en que la luz caía sobre ella me hizo sentir un pánico repentino. Traté de alejarme, pero mis piernas parecían no obedecerme. La mujer levantó la cabeza lentamente, revelando un rostro que nunca olvidaré. No era tanto su aspecto, sino la forma en que sus ojos, vacíos pero llenos de una acusación silenciosa, se clavaron en los míos. No había duda en mi mente, estaba mirando a Valeria. La identificación fue instantánea, como si de alguna manera siempre hubiese sabido quién era. Quise correr, gritar, pero me quedé clavada en mi lugar, incapaz de apartar la mirada de esos ojos. Ella comenzó a avanzar hacia mí, cada paso resonando en el callejón, aunque no emitía sonido alguno. La distancia entre nosotras se acortaba rápidamente, y aunque mis instintos me decían que huyera, mi cuerpo se mantenía en su sitio, paralizado por una fuerza invisible. La historia de Valeria no era un mito. Estaba allí, delante de mí, como una advertencia viviente de la brutalidad que se cernía sobre aquellas que, como ella, habían tomado malas decisiones, confiado en las personas equivocadas. Su presencia no era un simple espectro,
era un recordatorio de lo frágil que era nuestra existencia en esas calles. A medida que se acercaba, la niebla se espesaba, ocultando parcialmente su figura, pero sus ojos, esos ojos huecos, permanecían fijos en mí. Podía sentir su mirada atravesándome, llenándome de un terror que ninguna otra experiencia había logrado provocar. No era solo miedo, era la certeza de que lo que estaba viendo era real, que su historia no había terminado con su muerte, sino que continuaba a través de aquellos que la encontraban en las noches más oscuras de la Candelaria. Finalmente, mi cuerpo reaccionó y logré moverme, retrocediendo mientras la figura de Valeria se desvanecía en la niebla, pero la sensación de su presencia no se fue. Corrí por las calles, perdiéndome entre los callejones, tratando de alejarme lo más posible de ese lugar, pero la idea de que estaba siendo seguida no me abandonó. Las luces de las farolas parecían bailar a mi alrededor y el frío de la noche se hizo insoportable, como si la propia ciudad estuviera empujándome a su interior, a su corazón oscuro y cruel. Cuando por fin encontré un lugar seguro, en un pequeño café abierto toda la noche, me dejé caer en una silla, tratando de recuperar la compostura. Mis manos temblaban incontrolablemente y la sensación de que Valeria estaba cerca, observándome desde algún rincón oscuro, no desaparecía. Sabía que había algo más en su muerte, algo que no se había contado, y que de alguna manera, ella esperaba que alguien lo descubriera. No he vuelto a la Candelaria desde esa noche. Las calles que solían ser mi hogar ahora son un recordatorio constante de lo que vi, de lo que experimenté. No sé qué quería Valeria de mí, si su aparición fue un accidente o si había algo que debía hacer por ella, pero lo cierto es que no he podido olvidarla. Las noches ya no son lo que solían ser. El simple sonido del viento entre los árboles me hace recordar esos ojos vacíos, ese rostro que me miró desde la oscuridad. Sé que su espíritu sigue vagando por la Candelaria, buscando justicia o venganza, o quizás simplemente alguien que la escuche, que cuente su historia de manera que nunca más sea olvidada. A veces, me pregunto si alguna vez estaré en paz. Las imágenes de esa noche se repiten una y otra vez en mi mente, y no importa cuánto trate de convencerme de que fue solo un espejismo, una alucinación provocada por el cansancio o el miedo, algo en mi interior me dice que no. Que Valeria es real y que su historia aún no ha terminado. Cada vez que cierro los ojos, la veo, esperando en las sombras, aguardando el momento en que alguien más la encuentre en esas calles antiguas y la historia comience de nuevo. Desde entonces, he dejado de caminar por esas calles, pero la ciudad, con su eterna memoria, no me deja olvidarla. Valeria se ha convertido en una parte de mí, en un espectro que llevo dentro, recordándome que hay historias que no pueden ser enterradas, que los fantasmas de nuestro pasado siempre encuentran la manera de regresar. Exigiendo ser vistos, ser reconocidos. La Candelaria sigue igual, o eso me han dicho. Las mismas calles, los mismos edificios, pero ahora con un nuevo susurro en el viento, el de una mujer que nunca encontró justicia. Y cada vez que paso cerca, aunque nunca más he vuelto a entrar, siento esa mirada, esos ojos vacíos, fijos en mí, esperando que cumpla con la promesa que nunca hice, pero que de alguna manera estoy obligada a cumplir. Tal vez un día lo haré, pero por ahora, solo queda esperar que alguien más se cruce con ella, que alguien más vea lo que yo vi, y sepa que Valeria sigue allí, en las sombras de la Candelaria, esperando. Las muñecas de la Posada San Felipe. Hace un par de años, me encontraba en Quito, una ciudad que, con sus calles adoquinadas y su arquitectura colonial, parece atrapada en el tiempo. La ciudad tiene un encanto sombrío, especialmente al caer la noche, cuando las sombras se alargan y los callejones estrechos parecen esconder secretos que nunca deberían ser descubiertos. Yo era nuevo en la ciudad y como muchos antes que yo, había llegado en busca de trabajo y oportunidades. Lo que encontré fue algo que me marcaría para siempre. Había conseguido un empleo temporal en la Posada San Felipe, un lugar olvidado por el tiempo que servía como refugio para viajeros solitarios y, como descubrí más tarde, para prostitutas que necesitaban un lugar discreto para sus encuentros. La posada era una reliquia del pasado, con su fachada gastada y su interior impregnado de una humedad persistente que olía a madera vieja y humedad. Pero lo que la hacía verdaderamente única y perturbadora
era la colección de muñecas de porcelana que decoraban cada rincón. Estas muñecas eran aterradoramente detalladas, con ojos que parecían seguirte donde quiera que fueras y expresiones que variaban desde la dulzura infantil hasta la frialdad más absoluta. Los rumores decían que un cliente habitual, un hombre de aspecto distinguido pero extraño, solía traerlas como regalos para las chicas que trabajaban en la posada. A cambio, ellas debían cumplir sus deseos sin cuestionar. Nadie sabía su nombre, y cuando dejó de aparecer, las muñecas comenzaron a multiplicarse inexplicablemente, como si cada nueva adquisición apareciera sin que nadie la trajera. Al principio, no le di mucha importancia. Para mí, las muñecas eran simplemente un detalle más de la macabra decoración de la posada, un capricho antiguo que no tenía nada que ver con la vida real. Pero todo cambió cuando comenzaron los asesinatos. La primera en morir fue Lucía, una joven que había llegado hace poco a la ciudad, tan nueva como yo. Su cuerpo fue encontrado en una de las habitaciones del segundo piso, el rostro congelado en una mueca de terror y una muñeca de porcelana, con una sonrisa inexplicablemente macabra, reposaba sobre su pecho. No hubo signos de violencia, el médico forense dictaminó que había muerto de un paro cardíaco, pero nadie creyó que fuera algo tan simple. Todos en la posada sabían que la muñeca había estado allí antes de su muerte, como una especie de presagio o señal de lo que estaba por venir. Después de Lucía, siguieron otras dos chicas, María y Sofía. Ambas murieron de la misma manera, con una muñeca descansando a su lado, observándolas con sus ojos vacíos. La policía investigó, pero no encontraron nada fuera de lo común, al menos nada que pudiera explicar las muertes. Ninguna de las chicas había mostrado signos de enfermedad o angustia, y las muñecas, aunque inquietantes, no eran más que objetos inanimados, o eso creían. Sin embargo, no todos compartían esa opinión. Una de las trabajadoras más antiguas, Marta, comenzó a contar historias sobre las muñecas, afirmando que había algo terriblemente mal con ellas. Decía que cada vez que una chica recibía una de esas muñecas, comenzaba a actuar de manera extraña, como si estuviera bajo la influencia de algo que no podía controlar. Sus compañeros de trabajo comenzaron a evitar las habitaciones donde se encontraban las muñecas, y la posada, que ya de por sí era sombría, se volvió aún más tenebrosa. Mi relación con la posada cambió drásticamente una noche, cuando, al subir al tercer piso para llevar unas toallas, noté algo fuera de lugar. La luz del pasillo titilaba débilmente, proyectando sombras erráticas sobre las paredes. Había una muñeca nueva, sentada en una silla al final del pasillo. Nunca la había visto antes. Era más pequeña que las demás, con cabello negro y un vestido de encaje blanco. Sus ojos eran de un azul profundo, casi hipnóticos. Aunque sabía que no debía tocarla, algo me empujó a acercarme. Mientras me acercaba, sentí que la atmósfera a mi alrededor se volvía densa, opresiva, como si el aire mismo estuviera impregnado de una energía oscura. La muñeca, que parecía tan pequeña y frágil a la distancia, adquirió una presencia inquietante a medida que me acercaba. Cuando finalmente estuve frente a ella, noté que algo estaba mal en su rostro. Su expresión era demasiado humana, demasiado consciente. Sus ojos, aunque inanimados, parecían poseer una profundidad que no debería haber estado allí. No sé cuánto tiempo pasé allí, mirándola, pero en algún momento me di cuenta de que estaba sudando profusamente y mi corazón latía descontrolado. La muñeca me provocaba una sensación de malestar físico que no podía explicar. Con un esfuerzo casi sobrehumano, me alejé de ella y salí corriendo del pasillo. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos azules, observándome desde la oscuridad. Decidí que debía averiguar más sobre esas muñecas, sobre el hombre que las traía y sobre las muertes de las chicas. Me dirigí al pequeño archivo que la posada mantenía en la trastienda, un conjunto de documentos polvorientos que probablemente no habían sido tocados en años. Lo que encontré allí fue mucho más aterrador de lo que esperaba. Entre viejas facturas y registros de huéspedes, descubrí un conjunto de cartas, todas dirigidas a alguien llamado Elena. En las cartas, el remitente, que firmaba solo con una inicial, G. Hablaba de las muñecas como si tuvieran una vida propia, como si fueran más que simples objetos.
Hablaba de cómo Elena debía cuidarlas y alimentarlas para mantenerlas felices, y cómo, si no lo hacía, las consecuencias serían desastrosas. Las fechas de las cartas coincidían con la llegada de las primeras muñecas a la posada. La última carta era la más perturbadora. G hablaba de un ritual, de cómo cada muñeca contenía una parte del alma de una persona y de cómo, con el tiempo, esas almas se volverían poderosas, lo suficiente como para reclamar una vida. El lenguaje era oscuro y confuso, pero el mensaje era claro. Esas muñecas no eran simples adornos, eran recipientes, y lo que contenían estaba lejos de ser benigno. Salí del archivo con una sensación de urgencia, decidido a dejar la posada cuanto antes. Sin embargo, el destino parecía tener otros planes. Al salir de la trastienda, escuché un fuerte golpe proveniente del segundo piso, seguido de un silencio sepulcral. Mi primer instinto fue ignorarlo y salir corriendo, pero la curiosidad, o tal vez la desesperación, me empujó a subir las escaleras. Lo que encontré en la habitación 206 me heló la sangre. En el suelo, rodeada de fragmentos de porcelana rota, yacía el cuerpo de Marta. Una muñeca, o lo que quedaba de ella, estaba dispersa a su alrededor. Pero lo peor no era eso. Lo peor era el rostro de Marta, que mostraba una mezcla de horror y sufrimiento que nunca antes había visto en una persona viva. No había señales de lucha, pero el miedo en su expresión era palpable. No había nadie más en la posada. Los demás empleados ya se habían ido a casa y las otras chicas habían salido a trabajar en sus propias zonas. Sabía que tenía que salir de allí, pero algo me impidió moverme, una fuerza invisible que me mantenía anclado en ese lugar, mirando a Marta y a los fragmentos de la muñeca que parecían mirarme de vuelta con una malicia incomprensible. Finalmente, logré romper el hechizo y corrí hacia la puerta principal. Sin mirar atrás, me lancé a la calle, sintiendo que el aire frío de la noche era el primer soplo de vida que experimentaba en horas. No volví a la posada San Felipe, ni siquiera para recoger mis cosas. Sabía que, si lo hacía, no saldría de allí con vida. Los días siguientes estuvieron envueltos en un estado de confusión y paranoia. La policía investigó la muerte de Marta, pero no encontraron nada inusual. Todo apuntaba a un simple accidente, aunque yo sabía que no era así. Las muñecas, esas malditas muñecas, estaban detrás de todo. No se lo dije a nadie, porque sabía que no me creerían. ¿Quién en su sano juicio aceptaría que unas muñecas de porcelana pudieran ser responsables de una serie de muertes? Con el tiempo, me mudé a otra parte de la ciudad, pero nunca logré olvidar lo que sucedió en la posada. Las noches eran especialmente difíciles. Cerraba los ojos y veía fragmentos de porcelana, ojos de vidrio que me miraban desde la oscuridad y rostros congelados en la muerte. Una noche, varios meses después de dejar la posada, recibí una llamada. Era de uno de los antiguos empleados, un hombre mayor que había trabajado allí por décadas. Me dijo que había encontrado algo que yo debería ver. Dudé, pero al final, mi curiosidad venció al miedo y decidí encontrarme con él en un café del centro. Lo que me mostró fue la última pieza del rompecabezas. Era otra carta, una que nunca había sido enviada. En ella, G mencionaba que las muñecas necesitaban más sacrificios para mantenerse activas, que su poder estaba creciendo y que pronto podrían moverse por sí mismas. La carta terminaba con una advertencia: si alguna vez sientes que te observan, no te vuelvas. Las muñecas nunca descansan. Esa fue la última vez que tuve contacto con alguien de la posada. No sé qué pasó con el hombre que me entregó la carta, pero un par de semanas después escuché que había desaparecido. Desde entonces, he tratado de seguir adelante con mi vida, pero algo me dice que las muñecas no han terminado conmigo. A veces, al caminar por las calles de Quito, siento que me siguen, que están esperando el momento adecuado para reclamarme, tal como lo hicieron con Lucía, María, Sofía y Marta. Y aunque trato de convencerme de que es solo paranoia, no puedo evitar mirar por encima del hombro, esperando ver esos ojos de porcelana, siempre vigilantes, siempre esperando. Las muñecas de la posada San Felipe nunca descansan. Y aunque he intentado escapar de su presencia, sé que es solo cuestión de tiempo antes de que me encuentren de nuevo. El llamado de la garita.
San José es una ciudad que despierta con la primera luz del día, pero es al caer la noche cuando sus secretos más oscuros se arrastran desde los rincones olvidados. Entre las calles bulliciosas y los edificios que se alzan con indiferencia, hay lugares que nadie menciona, espacios que la gente evita sin darse cuenta, como si el simple hecho de recordarles pudiera despertar algo que debería permanecer dormido. Uno de esos lugares es la vieja garita en la esquina de la calle 12, cerca del Parque Central. Construida décadas atrás, la garita fue en su tiempo un pequeño puesto de vigilancia, un refugio para los agentes de la policía que patrullaban la zona. Con el tiempo, su propósito se desvaneció junto con la pintura que cubría sus paredes, y lo que alguna vez fue un símbolo de seguridad se convirtió en un vestigio abandonado, apenas visible entre las sombras de los árboles circundantes. No es raro que en San José, como en muchas otras ciudades, los espacios abandonados adquieran una vida propia, una historia no escrita que se transmite en murmullos y miradas esquivas. Y la garita de la calle 12 no era la excepción. La historia que se contaba entre las prostitutas que trabajaban en los alrededores era conocida por todas, aunque pocas se atrevían a hablar de ella abiertamente. Hace algunos años, una mujer joven, de nombre Rosa, solía caminar por esa calle. Como muchas otras, trabajaba en las noches, buscando sobrevivir en una ciudad que rara vez ofrecía algo más que indiferencia. Rosa era conocida por su dulzura, una rareza en su oficio. Tenía una sonrisa que, según decían, podía iluminar hasta la noche más oscura, aunque aquellos que la conocían bien sabían que su vida no era fácil. Fue en una de esas noches, mientras el frío se asentaba sobre la ciudad, que Rosa cruzó su destino con un agente de policía, un hombre cuyo nombre se había perdido en el tiempo, pero cuyo rostro nunca fue olvidado por quienes vivieron para contarlo. El agente era conocido por su brutalidad, un hombre corrupto que utilizaba su posición para someter a los más vulnerables. Rosa fue una de sus víctimas, pero a diferencia de otras, no vivió para contar su historia. La encontraron al amanecer, en la garita abandonada, su cuerpo frío y sin vida, con signos de una violencia indescriptible. El caso se cerró rápidamente, el culpable nunca fue encontrado, y Rosa fue sepultada en el olvido, como tantos otros en la ciudad. Pero la garita no olvidó. Poco después de su muerte, comenzaron a suceder cosas extrañas. Los transeúntes que pasaban cerca en las noches más silenciosas reportaban una sensación inexplicable de inquietud, como si alguien los estuviera observando. Algunos decían que habían visto una figura femenina cerca de la garita, una silueta apenas visible en la penumbra, que desaparecía si uno se acercaba demasiado. Nadie hablaba de esto a plena luz del día, pero en las noches, cuando el viento acariciaba las calles y las luces parpadeaban con una intensidad incierta, los rumores volvían a surgir, envolviendo la garita en un aura de misterio. Luis, un hombre que trabajaba como vigilante nocturno en un edificio cercano, había escuchado esas historias. No era alguien que creyera en fantasmas o en lo sobrenatural, pero algo en la garita siempre le había resultado perturbador. Su trabajo lo obligaba a pasar cerca de ese lugar varias veces por noche, y aunque nunca había visto nada extraño, no podía evitar sentir que algo no estaba bien. Una noche, mientras hacía su ronda habitual, Luis notó algo diferente. La garita, que normalmente permanecía sumida en la oscuridad, parecía brillar con una tenue luz. Se detuvo, tratando de entender lo que estaba viendo. La luz no provenía de una lámpara o de algún reflejo, era más bien un resplandor que parecía emanar desde el interior, como si las paredes mismas estuvieran cargadas de una energía desconocida. Intrigado y algo asustado, Luis decidió acercarse. Mientras lo hacía, el aire a su alrededor se volvió pesado, como si una presencia invisible lo envolviera. Al llegar a la puerta de la garita, la luz se desvaneció de repente, dejándolo en la oscuridad. El silencio era absoluto, y por un momento, Luis pensó en retroceder, en regresar a su rutina y olvidar lo que había visto. Pero algo lo detuvo, una fuerza que no pudo identificar, una necesidad de saber. Entró en la garita, que estaba sorprendentemente bien conservada por dentro, a pesar de los años de abandono. Las paredes estaban cubiertas de grafitis, y en el suelo, esparcidos entre la basura, había restos de periódicos viejos y latas oxidadas.
pero lo que llamó su atención fue un espejo roto, colgado precariamente en una de las paredes. El espejo parecía antiguo, con un marco de madera que una vez debió haber sido lujoso. Luis se acercó, examinando su reflejo distorsionado en los fragmentos de vidrio. Fue entonces cuando sintió una presencia detrás de él. No había oído pasos ni visto movimiento, pero sabía, sin lugar a dudas, que no estaba solo. Lentamente, levantó la mirada hacia el espejo, y lo que vio lo dejó sin aliento. A través de las grietas del vidrio, pudo distinguir una figura que no era la suya. Era una mujer, su rostro pálido y sus ojos llenos de tristeza. Luis reconoció a Rosa, aunque nunca la había conocido en vida. Sabía, por las historias, que era ella. El tiempo pareció detenerse mientras observaba la figura en el espejo. No había sonido, solo la presencia opresiva de la mujer detrás de él. Luis intentó moverse, pero sus piernas no respondían. La figura levantó una mano, como si estuviera señalando algo, y fue en ese momento que la luz volvió a aparecer, esta vez más brillante, envolviendo toda la garita en un resplandor cegador. Cuando la luz se desvaneció, Luis se encontró fuera de la garita, respirando con dificultad. No sabía cómo había salido, ni cuánto tiempo había pasado. La sensación de pesadez en el aire había desaparecido, pero el miedo seguía aferrado a su pecho. Se giró para mirar la garita una vez más, pero todo parecía normal. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que algo había cambiado. Desde esa noche, Luis evitó la garita. No mencionó lo que había visto a nadie, temiendo ser tomado por loco, pero el recuerdo de aquella figura en el espejo lo perseguía constantemente. Comenzó a sufrir de insomnio y cada vez que cerraba los ojos, veía a Rosa, pidiendo ayuda, atrapada en un ciclo interminable de dolor y sufrimiento. Mientras tanto, las historias sobre la garita se multiplicaron. Se decía que Rosa aparecía cada vez con más frecuencia, que su espíritu estaba cada vez más inquieto, buscando a alguien que pudiera liberarla de su tormento. Algunos aseguraban que había comenzado a llamar a los transeúntes, que se escuchaba su voz en las noches más oscuras, rogando por ayuda, por un acto de misericordia que pudiera poner fin a su sufrimiento eterno. Luis sabía que no podía ignorar lo que había visto. No era un hombre valiente, pero tampoco podía vivir con el peso de lo que había experimentado. Finalmente, decidió regresar a la garita una última vez, con la esperanza de encontrar una manera de ayudar a Rosa, de liberarla de la prisión en la que su alma había quedado atrapada. Era una noche fría cuando Luis se dirigió a la garita, armado solo con una linterna y una determinación silenciosa. El parque estaba desierto y las luces de la ciudad parecían más tenues que de costumbre, como si la oscuridad se extendiera con una vida propia. Al llegar a la garita, el mismo resplandor que había visto antes lo recibió, pero esta vez, Luis no sintió miedo, solo una profunda tristeza. Entró en la garita y se dirigió directamente al espejo. La figura de Rosa ya estaba allí, esperándolo, sus ojos tristes fijos en él. Luis sintió una conexión inexplicable con ella, un lazo que trascendía el tiempo y el espacio. Sabía que no podía irse sin hacer algo, pero no tenía idea de qué. Desesperado, Luis cayó de rodillas frente al espejo, pidiendo perdón por lo que le había sucedido a Rosa, aunque sabía que no era culpa suya. La luz en la garita se intensificó, envolviéndolo en un cálido resplandor, y por un momento, Luis sintió una paz que no había conocido en mucho tiempo. Cuando la luz se desvaneció, el espejo estaba intacto, como si nunca hubiera estado roto, y la figura de Rosa había desaparecido. Luis salió de la garita, sintiéndose más ligero de lo que había sentido en años. Sabía que algo había cambiado, que de alguna manera había logrado liberar a Rosa de su tormento. Desde entonces, la garita en la calle 12 permaneció en silencio. Nadie más vio la figura de la mujer, y las historias que una vez aterrorizaban a los transeúntes se desvanecieron en el olvido, como tantas otras en la ciudad. Luis continuó con su vida, siempre recordando esa noche, sabiendo que había sido parte de algo más grande que él mismo. Y aunque nunca volvió a hablar de lo sucedido, cada vez que pasaba cerca de la garita, sentía una paz silenciosa, una certeza de que Rosa finalmente había encontrado su camino.
La criatura del pantano. La noche en que Patricia desapareció, Managua estaba cubierta por un manto de lluvia interminable, un diluvio que había comenzado al atardecer y no mostraba señales de detenerse. El agua corría por las calles, formando pequeños ríos que arrastraban la suciedad de la ciudad hacia los rincones más oscuros, hacia las zonas que pocos se atrevían a visitar. Entre esos lugares estaba el pantano de Tipitapa, un terreno traicionero y olvidado por la mayoría, pero bien conocido por aquellos que, como Patricia, habían aprendido a buscar la vida en las sombras de la sociedad. Patricia había llegado a Managua apenas unos meses antes, huyendo de un pasado que nunca compartió con nadie. Las calles de la capital nicaragüense eran duras, y ella lo sabía, pero también había descubierto que con determinación se podía sobrevivir. Había encontrado un pequeño grupo de trabajadoras que, como ella, hacían lo necesario para ganarse la vida. Trabajaban juntas, cuidándose mutuamente lo mejor que podían, conscientes de que la ciudad podía ser cruel con aquellas que no tenían a nadie más. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas de la pequeña pensión donde vivía, Patricia recibió un mensaje que la hizo dudar. Un cliente, alguien nuevo, la había contactado con una oferta tentadora. El hombre quería encontrarse con ella en las afueras de la ciudad, cerca del pantano. Ofrecía una suma considerable, más de lo que Patricia había visto en semanas, pero la ubicación le daba mala espina. Sabía que el pantano era un lugar peligroso, no solo por su terreno traicionero, sino también por las historias que se contaban entre las chicas. Decían que el pantano no solo guardaba los cuerpos de aquellos que no querían ser encontrados, sino también algo más, algo que prefería dejar sin nombre. A pesar de sus dudas, la necesidad la empujó a aceptar el trabajo. Sabía que no podía darse el lujo de rechazar una oportunidad así. Se preparó rápidamente, se cubrió con un impermeable que apenas la protegía de la tormenta y salió a la noche. El viento la golpeaba con fuerza y el agua se filtraba a través de sus zapatos, pero Patricia siguió adelante, enfocada en llegar a su destino y completar el trabajo lo antes posible. El camino al pantano era traicionero, especialmente bajo la lluvia. Las calles se volvieron resbaladizas y la oscuridad se cerraba alrededor de ella, amortiguando los sonidos de la ciudad hasta que todo lo que quedó fue el ruido del agua corriendo y sus propios pasos en el barro. A medida que se acercaba al pantano, la vegetación se volvía más densa y las luces de la ciudad se desvanecían, dejándola en una penumbra casi total. El lugar donde el cliente había pedido reunirse era un claro junto a un gran árbol, cuya base estaba rodeada por un enredo de raíces que se extendían hacia el agua estancada del pantano. Patricia esperó bajo la lluvia, sintiendo el peso de la soledad que la rodeaba. El cliente no aparecía, y la sensación de que algo andaba mal comenzó a crecer en su mente. El aire estaba cargado de una humedad sofocante, y el olor a tierra mojada y descomposición llenaba sus pulmones. El tiempo pasó lentamente, cada minuto estirándose en la oscuridad. Patricia intentó mantenerse tranquila, pero algo en el ambiente parecía presionarla, una tensión que no podía ignorar. Decidió que había esperado suficiente. Si el cliente no aparecía, lo mejor era regresar antes de que la noche se volviera aún más peligrosa. Sin embargo, al girar para marcharse, notó algo en el agua cerca de las raíces del árbol. La corriente había traído lo que parecía ser un pedazo de tela, algo que no pertenecía al entorno natural del pantano. Patricia se acercó, movida por una curiosidad que no pudo controlar, y al inclinarse para recogerlo, sintió un tirón en su interior, como si algo invisible la llamara desde las profundidades. Sin darse cuenta, sus pies comenzaron a hundirse en el barro, y una sensación de pánico comenzó a apoderarse de ella. Pero antes de que pudiera retroceder, una fuerza indescriptible tiró de ella hacia abajo, hacia la oscuridad de las raíces enredadas. Los días que siguieron a la desaparición de Patricia estuvieron envueltos en una niebla de rumores y especulaciones. Sus compañeras notaron su ausencia de inmediato, pero no fue hasta que pasaron 2 días sin que regresara cuando empezaron a preocuparse de verdad. Contactaron a la policía, pero como tantas otras veces, la desaparición de una mujer en esas circunstancias no fue tomada en serio. Solo las chicas, aquellas que sabían cómo era realmente la vida en las calles, se unieron en un esfuerzo por encontrarla.
Fueron ellas las que decidieron buscar en el pantano, a pesar de los temores y las advertencias. Conocían las historias, pero también sabían que no podían dejar que una de las suyas se perdiera sin al menos intentarlo. El grupo se adentró en la vegetación densa, luchando contra el barro y la lluvia, que parecían nunca cesar. Cada paso hacia el interior del pantano aumentaba la sensación de que algo no estaba bien, de que el lugar mismo se resistía a dejarlas avanzar. Finalmente, después de horas de búsqueda, encontraron lo que temían. Patricia yacía enredada entre las raíces de un árbol, su cuerpo pálido y deformado por el agua, pero lo que más las aterrorizó fueron las marcas en su piel. Eran líneas finas, como cicatrices, que se extendían por su cuerpo en patrones que parecían imposibles, símbolos que ninguna de ellas había visto antes. Las raíces del árbol parecían haberse fundido con su carne, como si la hubieran absorbido lentamente, atrapándola en una unión macabra con la tierra misma. El horror de la escena fue suficiente para que algunas de ellas huyeran, incapaces de soportar lo que estaban viendo. Aquellas que quedaron llamaron a la policía, quienes finalmente llegaron al lugar. Los oficiales, tan perturbados como las chicas, trataron de explicar la muerte como un accidente, una tragedia más en una ciudad que ya había visto demasiadas. Pero las marcas, esos símbolos que parecían tallados en su piel, no podían ser explicados, y las raíces que habían crecido alrededor de su cuerpo no se parecían a nada que los oficiales hubieran visto antes. El pantano fue declarado peligroso, y las autoridades intentaron cerrar el acceso, pero las historias ya se habían extendido. Patricia no fue la primera, decían algunos, ni sería la última. El pantano había reclamado a otros antes, aunque sus cuerpos nunca fueron encontrados. Las leyendas comenzaron a multiplicarse, y con ellas, el miedo a lo que realmente acechaba en las profundidades de esas aguas oscuras. Las chicas que conocían a Patricia intentaron seguir adelante, pero la muerte había dejado una marca en cada una de ellas. La presencia del pantano se sentía en cada rincón de la ciudad, un recordatorio constante de que algo más antiguo y malvado vivía en esos terrenos. Y a medida que las lluvias continuaban, los que se atrevían a pasar cerca del pantano juraban que podían escuchar algo en el viento, un sonido extraño, como un llamado, algo que les hacía volverse hacia las aguas oscuras, hacia las raíces que se retorcían bajo la superficie. Nadie más desapareció en el pantano después de Patricia, pero las historias no cesaron. Algunos decían que ella todavía estaba allí, atrapada entre las raíces, su alma unida a la tierra, esperando que alguien más cayera en la misma trampa. Otros afirmaban que el pantano había sido sellado de alguna manera, que su sed había sido saciada por un tiempo, pero que un día, inevitablemente, volvería a reclamar otra vida. La posada donde Patricia vivía fue abandonada poco después. Las chicas se dispersaron, buscando otros lugares, otras vidas, lejos de la ciudad que había tomado a una de las suyas. Pero el recuerdo de lo que encontraron en el pantano de Tipitapa nunca las dejó. En las noches más oscuras, cuando la lluvia caía con más fuerza, algunas de ellas decían que podían sentir el peso de la mirada de Patricia sobre ellas, como si las raíces la estuvieran llevando de regreso, arrastrándola hacia el fondo, donde el barro y el agua la esperaban para envolverla una vez más. El pantano sigue ahí, como un silencio que nunca es completamente ignorado, un vacío en el que la ciudad no se atreve a adentrarse demasiado. La tierra sigue húmeda, y las raíces, siempre al acecho, parecen estirarse un poco más cada vez que alguien se acerca, como si recordaran lo que tomaron y esperaran la oportunidad de volver a hacerlo. Las voces del callejón. En San Salvador hay lugares donde la historia se niega a quedar en el pasado, donde el dolor y la violencia de décadas anteriores persisten como una herida abierta. Uno de esos lugares es un callejón estrecho en el centro de la ciudad, un espacio que, a primera vista, parece no tener nada de especial. Sus paredes están cubiertas de grafitis y el suelo, agrietado y sucio, parece haber sido olvidado por el tiempo. Pero para aquellos que conocen su historia, el callejón es mucho más que un simple paso entre edificios, es un sitio marcado por una tragedia que se niega a ser olvidada. En los años 90, durante un periodo particularmente oscuro de la ciudad, San Salvador estaba sumido en una violencia que parecía no tener fin.
La guerra civil había dejado cicatrices profundas en la sociedad y la delincuencia florecía en cada rincón. En medio de este caos, las trabajadoras sexuales del centro eran especialmente vulnerables. No eran solo las fuerzas del orden las que ignoraban su existencia, el propio tejido social las relegaba a las sombras, invisibles y desechables. Fue en una de esas noches, cuando la ciudad parecía más peligrosa que nunca, que ocurrió el crimen que marcaría el callejón para siempre. 5 mujeres, todas jóvenes y atrapadas en un ciclo de miseria y desesperación, encontraron su fin en ese estrecho pasaje. Nadie sabe exactamente qué ocurrió, ni quién fue el responsable. Lo que se sabe es que los cuerpos fueron encontrados a la mañana siguiente, abandonados como si fueran basura, con signos de una brutalidad que dejó a la comunidad conmocionada. Las autoridades investigaron, pero nunca se hizo justicia. El caso fue archivado, y las vidas de esas mujeres se convirtieron en una estadística más en una época de horror constante. El callejón, sin embargo, no olvidó. Poco después del crimen, comenzaron a circular historias entre los habitantes del barrio. Algunos decían que, pasada la medianoche, si te atrevías a caminar por el callejón, podías sentir un frío inexplicable que calaba hasta los huesos. Otros afirmaban que el aire se volvía pesado, casi sofocante, como si el lugar mismo estuviera atrapado en un ciclo de sufrimiento. Pero las historias más aterradoras eran las de aquellos que decían haber oído algo más, voces. Estas voces no eran claras ni distinguibles, no parecían humanas. No eran gritos de dolor, pero tampoco un murmullo de almas en pena. Eran sonidos que se mezclaban con la brisa nocturna, creando un coro que no debía existir, un lamento que se filtraba en la conciencia de quienes pasaban por allí, dejando una marca indeleble en su memoria. Uno de esos testigos fue Roberto, un hombre de unos 40 años que trabajaba como guardia de seguridad en un edificio cercano. Su turno comenzaba a las 11 de la noche y terminaba al amanecer. Cada noche debía recorrer las calles cercanas como parte de su rutina y el callejón siempre era parte de su recorrido. Al principio, no le dio mucha importancia a las historias. Después de todo, había oído muchas cosas durante su vida y nada de eso había sido real. Pero a medida que pasaban los días, comenzó a notar que algo extraño ocurría cuando se acercaba al callejón. Todo comenzó con una sensación, una presión en el pecho que no podía explicar. No era miedo, al menos no como lo conocía, era más una angustia sorda, un peso que lo empujaba a acelerar el paso cada vez que pasaba por allí. Sin embargo, como hombre práctico y acostumbrado a los peligros de la ciudad, ignoró sus instintos, atribuyéndolos a la fatiga o al mal humor. Una noche, mientras caminaba hacia el final del callejón, Roberto sintió un cambio en el aire. La brisa, que siempre soplaba suavemente a esa hora, se detuvo de repente, dejando el ambiente pesado y enrarecido. Fue entonces cuando lo oyó por primera vez. Un sonido débil, casi imperceptible, que venía de todas partes y de ninguna en particular. No era un ruido común de la ciudad, era algo más profundo, como si el callejón estuviera vivo, respirando con un ritmo irregular. Roberto se detuvo, sus sentidos en alerta. Escuchó con atención, tratando de identificar la fuente del sonido, pero no había nada allí. Nada visible, al menos. Por un momento, pensó que era solo su imaginación, que tal vez el cansancio estaba jugando con su mente. Sin embargo, cuando retomó su camino, el sonido se hizo más fuerte, más insistente. Era un lamento, largo y sostenido, como un gemido atrapado en el viento. Era imposible de ignorar. A partir de esa noche, Roberto empezó a evitar el callejón siempre que podía, buscando otras rutas que lo llevaran a su destino sin tener que pasar por ese lugar maldito. Pero San Salvador no es una ciudad amable, y en más de una ocasión, se vio obligado a tomar el camino más corto, lo que significaba enfrentarse nuevamente al callejón. Cada vez que lo hacía, las voces se volvían más claras, más angustiantes. No eran solo gritos, eran súplicas, palabras que no alcanzaban a formarse del todo, pero que transmitían una desesperación inhumana. Con el tiempo, las historias sobre el callejón se volvieron más conocidas. Otros guardias de seguridad,
taxistas y personas que vivían en los alrededores comenzaron a contar experiencias similares, aunque pocos se atrevían a hablar de ellas abiertamente. Había una comprensión tácita de que algo oscuro habitaba ese lugar, algo que no pertenecía a este mundo. Pero nadie podía hacer nada al respecto. El callejón permanecía allí, como un recordatorio constante de la violencia que había cobrado tantas vidas y que aún se aferraba al mundo de los vivos. Una noche particularmente oscura, sin luna que aliviara la opresión de la ciudad, Roberto decidió que tenía que enfrentar lo que fuera que estaba en ese callejón. No podía seguir viviendo con ese temor irracional, esa sensación de estar siendo acechado por algo que no podía ver. Sabía que no estaba loco, que lo que sentía era real, pero también sabía que no podía seguir huyendo. Con una linterna en la mano, se encaminó hacia el callejón, decidido a atravesarlo de una vez por todas. El aire estaba más denso de lo normal, y a medida que se adentraba en el callejón, la oscuridad parecía volverse más profunda, como si las sombras mismas lo envolvieran. La linterna apenas penetraba la negrura, revelando solo los contornos de las paredes y el suelo. El silencio era absoluto, y por un momento, Roberto pensó que tal vez esa noche no escucharía nada, que todo había sido un producto de su mente cansada. Pero al llegar a la mitad del callejón, lo sintió. No fue un sonido esta vez, sino una vibración que atravesó el suelo bajo sus pies, una pulsación que parecía provenir del mismo corazón de la tierra. Era como si el callejón estuviera vivo, esperando, acechando. La linterna comenzó a parpadear, y antes de que Roberto pudiera reaccionar, se apagó por completo, dejándolo sumido en la oscuridad total. Y entonces, el sonido volvió, pero esta vez no era un gemido lejano ni un lamento disperso. Era un grito, claro y penetrante, que surgió de las paredes a su alrededor, como si el callejón mismo estuviera gritando de dolor. Roberto sintió que sus piernas flaqueaban, pero se obligó a seguir avanzando. El grito se convirtió en un coro, una multitud de voces desesperadas que llenaron el aire, oprimiéndolo, dejándolo sin aliento. El miedo lo impulsó a correr, tropezando en la oscuridad, con la sensación de que las voces lo seguían, cada vez más cerca, cada vez más insistentes. Cuando finalmente salió del callejón, el grito cesó de repente, dejándolo en un silencio mortal. Roberto cayó al suelo, jadeando, sintiendo que apenas había escapado de algo terrible, algo que no debía ser visto ni oído. Desde esa noche, Roberto no volvió a caminar por el callejón. De hecho, hizo todo lo posible por evitar esa parte de la ciudad. Se mudó a otro barrio y cambió de trabajo, tratando de dejar atrás la experiencia que había vivido. Pero sabía que nunca podría olvidarla del todo. Las voces, los gritos, esos sonidos que no deberían existir, permanecieron con él, atormentándolo en sus sueños, recordándole siempre lo que había escuchado en ese callejón maldito. El callejón sigue allí, en el centro de San Salvador, esperando a su próxima víctima. Los que conocen su historia lo evitan, pero los que no, los que se aventuran por sus oscuros confines sin saber lo que les espera, a veces descubren demasiado tarde que hay lugares donde el pasado nunca muere. Donde las voces de los muertos aún claman por justicia, por venganza o simplemente por ser escuchadas. La novia del diablo. Hay historias que, aunque antiguas, se adhieren a la memoria colectiva de una ciudad, convirtiéndose en cicatrices que nunca desaparecen. En Caracas, donde la historia se mezcla con la leyenda en cada rincón, existe una historia en particular que ha perdurado, casi como un susurro que viaja a través del tiempo, una advertencia sobre lo que ocurre cuando el miedo y la superstición dominan las mentes de las personas. Y yo, por más que he tratado de olvidarla, no he podido escapar de la sombra que proyecta. Mi nombre es Andrés, y durante gran parte de mi vida, trabajé como restaurador de edificios antiguos. Caracas es una ciudad donde lo moderno y lo colonial se entrelazan de manera caótica, y mi trabajo consistía en preservar aquellos espacios que habían resistido el paso del tiempo. Era un trabajo que amaba, porque me permitía conectar con la historia de mi ciudad, aunque también me llevaba a enfrentar cosas que preferiría no recordar. Hace unos años, recibí un encargo que, desde el principio, me hizo sentir incómodo.
Se trataba de una vieja casona en el centro de Caracas, un edificio que había estado abandonado durante décadas. La estructura, aunque deteriorada, aún conservaba la grandeza de tiempos pasados. Se decía que pertenecía a una familia adinerada que había caído en desgracia a principios del siglo XX y que desde entonces la casa había quedado vacía, como si algo en su interior hubiera repelido a cualquier posible ocupante. La casa tenía una historia oscura, una de esas que la gente prefiere no mencionar en voz alta. Decían que, en el siglo XIX, una mujer había sido quemada viva en ese mismo lugar, acusada de brujería y de ser la amante del diablo. La mujer, cuyo nombre era Lucía, era conocida en el barrio como una prostituta que frecuentaba a los hombres más poderosos de la ciudad. Su belleza y carisma le habían ganado enemigos, y en una época donde la ignorancia y el miedo dictaban las leyes, fue fácil para sus enemigos acusarla de herejía. La historia decía que Lucía fue capturada por una turba enfurecida y arrastrada hasta la casa, donde fue atada y quemada en el patio trasero. Nadie intervino para salvarla, y su muerte se convirtió en un espectáculo macabro para los habitantes del barrio. Desde entonces, la casa había sido evitada, y aunque pocos hablaban de ella, su presencia era un recordatorio constante de lo que había ocurrido. Mi tarea era restaurar la casona, devolverle su antiguo esplendor para que pudiera ser vendida. Desde el principio, el lugar me dio una mala impresión. No era solo su estado de abandono, sino algo más profundo, una sensación de que la casa misma estaba viva de alguna manera, como si hubiera absorbido el dolor y la rabia de la tragedia que había presenciado. Los primeros días de trabajo fueron relativamente normales, aunque me costaba concentrarme. Había algo en el ambiente, una pesadez que no podía sacudir, como si el aire estuviera cargado de una energía invisible. Me convencí a mí mismo de que era simplemente mi imaginación, influenciada por las historias que había oído, y me obligué a seguir adelante. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar cuando comencé a trabajar en el patio trasero, el lugar donde Lucía había sido ejecutada. El suelo estaba cubierto de malas hierbas, y las paredes de la casa mostraban marcas de quemaduras antiguas, como si el fuego que la había consumido hubiera dejado una huella imborrable en la estructura. A medida que limpiaba el área, descubrí algo que me hizo detenerme. Bajo una capa de tierra y escombros, encontré restos de lo que parecía ser un círculo de piedras, colocadas en un patrón que no reconocí. Las piedras estaban frías al tacto, más frías de lo que deberían estar, considerando el calor del día. No podía sacarme de la cabeza la imagen de Lucía, la mujer que había sido sacrificada en ese lugar. Traté de ignorar lo que había encontrado, de racionalizarlo como un simple arreglo decorativo de alguna época pasada, pero algo en mí sabía que no era así. No mencioné nada a mis superiores, pues temía que me consideraran supersticioso o, peor aún, incompetente. A medida que avanzaba el trabajo, comencé a notar cosas extrañas en la casa. A veces, al llegar por la mañana, encontraba herramientas movidas de su lugar, aunque sabía que las había dejado ordenadas la noche anterior. En otras ocasiones, sentía una presencia a mi alrededor, como si alguien estuviera observándome, pero nunca había nadie allí. Cada vez que intentaba explicarlo, me decía que estaba cansado, que las largas horas y la soledad estaban jugando con mi mente. Una tarde, mientras trabajaba en la restauración de una de las habitaciones principales, ocurrió algo que me dejó helado. Estaba limpiando una pared cubierta de moho cuando noté que una parte de la pintura se estaba despegando. Al acercarme para examinarla, vi que debajo de la pintura había algo más, una inscripción tallada en la madera. Con cuidado, comencé a retirar la pintura y el moho hasta revelar lo que estaba oculto. Era un símbolo, un diseño intrincado que no reconocí de inmediato, pero que me hizo retroceder instintivamente. El símbolo me resultaba familiar, aunque no podía recordar dónde lo había visto antes. Era una especie de sello, algo que parecía antiguo y ritualista. Sin poder evitarlo, pensé en Lucía y en las acusaciones que habían llevado a su muerte. ¿Era posible que el símbolo tuviera algo que ver con ella? Traté de apartar esos pensamientos de mi mente y continuar con mi trabajo, pero la sensación de inquietud creció dentro de mí. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en la casa.
El símbolo seguía apareciendo en mi mente, y cuanto más lo visualizaba, más seguro estaba de que había visto algo similar en algún libro o documento antiguo. La imagen me obsesionó al punto de que, al día siguiente, decidí investigar un poco más. Me dirigí a una pequeña librería en el centro de la ciudad, una de esas tiendas antiguas que venden libros raros y manuscritos olvidados. Después de horas de búsqueda, encontré un libro que hablaba de los símbolos utilizados en rituales de protección y condena. Al pasar las páginas, mi corazón se aceleró. Allí, en una de las ilustraciones, estaba el mismo símbolo que había encontrado en la casa. Según el libro, se trataba de un sello utilizado para atrapar almas, un ritual oscuro que condenaba a la persona marcada a vagar eternamente sin descanso. El descubrimiento me dejó perturbado. No podía dejar de pensar en Lucía, en la posibilidad de que hubiera algo más detrás de su muerte, algo que nunca había salido a la luz. Volví a la casa al día siguiente con una sensación de determinación, pero también de temor. Necesitaba entender lo que estaba ocurriendo, aunque una parte de mí deseaba no haber comenzado a investigar. Decidí revisar cada rincón de la casa, buscando más símbolos o cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre lo que había encontrado. Durante horas, trabajé meticulosamente, inspeccionando cada pared, cada viga, hasta que en una de las habitaciones menos accesibles encontré algo que me hizo detenerme. Era un pequeño compartimento oculto en el suelo, cubierto por una tabla suelta. Al abrirlo, encontré un conjunto de objetos envueltos en tela vieja, un cuchillo oxidado, un pequeño libro con páginas llenas de símbolos y anotaciones, y un mechón de cabello oscuro, atado con un hilo rojo. La visión de esos objetos me causó un malestar profundo. Sabía que lo que había encontrado estaba relacionado con la muerte de Lucía, pero no podía comprender exactamente cómo. El libro, aunque estaba en mal estado, contenía referencias a rituales que nunca había visto antes, textos escritos en un idioma antiguo que no entendía. Pero las imágenes eran claras, círculos de piedras, sacrificios y lo que parecía ser una condena escrita en la misma mano que el símbolo en la pared. Salí de la casa esa noche con una sensación de desesperación. No podía quedarme en Caracas, no después de lo que había encontrado. Sabía que algo oscuro y poderoso habitaba en esa casona, algo que había permanecido dormido durante años, pero que mi presencia había despertado. Abandoné el trabajo y la ciudad poco después, pero los recuerdos no me han dejado en paz. Desde entonces, he tratado de evitar todo lo relacionado con esa casa, con Lucía y su trágica historia. Pero cada vez que cierro los ojos, veo el símbolo, el cuchillo, el mechón de cabello, y no puedo evitar pensar que tal vez, de alguna manera, lo que hice al descubrir esos objetos fue liberar algo que debía haber permanecido oculto. He intentado comenzar de nuevo en otro lugar, pero la sombra de Caracas me sigue a donde vaya. A veces, siento que mi vida ha sido marcada por lo que encontré, que la historia de Lucía se ha entrelazado con la mía de una manera que no puedo deshacer. El símbolo sigue apareciendo en mis sueños, y cada vez que lo veo, siento que me está advirtiendo, recordándome que hay fuerzas en este mundo que no debemos desenterrar. Ahora, cuando la gente me pregunta por qué dejé Caracas, solo sonrío y digo que necesitaba un cambio de aires. Pero la verdad es que huyo de una historia que se ha convertido en mi maldición, una historia que comenzó mucho antes de que yo naciera, y que continuará mucho después de que me haya ido. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.